acá en la central, hoy nos visita Claudia Rivera, libertadora de cadenas. Bueno, el Yoda ya la nombró la nueva Kaleshi de la 4T. De la 4T. Así es, amigos de Periódico Central. Arrancamos hoy con Claudia Rivera, una entrevista especial en este podcast de Acá en la Central. Bueno, no seas mentirosa. ¿Qué? De hecho, nada más venía por 5 minutos, pero estaba re buena la entrevista que nos alargamos. Y nos alargamos, perdón, iba a ser como otro Acá en la Central normal, pero pues nos alargamos. Acá, pues quédense y escuchen todos los detalles. Y lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña Dracarys, libertadora de cadenas, una mujer revolucionaria. Claudia Rivera, ¿cómo estás, mi adorada Claudia? Invitado, los aplausos y las risas no son grabadas. Oye, tienes harto fan en Central y por todos lados. Sabía, pero estoy muy contenta y mucho más emocionada de verte, mi querido Jonah. Siempre es un gusto estar contigo, también contigo, mi querido Moy. Aunque yo estoy aquí de relleno, no hay problema. Pero más con todas y todos ustedes, para compartirles, para que pregunten también con toda confianza. Ya me dijeron que este es un programa donde se echa también mucho desmadre, es decir, nos mostramos como somos todas y todos. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en el tronco. Te voy a tronco. contar, ¿tú crees que al principio que empezamos a hacer este bonito podcast, mi tía Mundi no se quería deschongar? No es Ya, eso. suéltate. A ver, yo soy medio mustio. Dice que los mustios son los peores. Había una canción que decía, suéltate el pelo. ¿Ah, sí? Y luego si quieres... Tonite, sueltas el pelo. Y luego si quieres, el sujetador. El sujetador. Y yo ya, dice por ahí que me gustaban mucho los senos hasta que me salieron los míos. Yo pensé que los hombres que... Mujer de bandera, ¿qué Mujer tal? de bandera, mira qué tal. Pero mira, sí. Y oye, y pues estás arrasando. ¿Qué pasa, Porque últimamente veo mucha incomodidad. De por sí, quiero decirlo, Claudia Rivera Vivanco desde siempre, desde que puso un pie en la política, desde que fue candidata, no sé por qué, pero provocaba incomodidades en ciertos personajes, no solamente en los hombres, en la política, no solamente dentro de su misma corriente política, dentro de Morena. Pero ahora, muchos te quisieran haber dado por muerta después de la presidencia municipal. ¿Y qué creen? Que no. Que no. Y estás provocando otra vez este nerviosismo entre los hombres de la política poblana. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que hay que fluir. El proyecto de transformación le apostó a romper con el molde de los políticos tradicionales y entonces ser personas disruptivas, ser o venir desde las bases sociales, desde el activismo, de a pie como somos la mayoría de mexicanas y de mexicanos, de poblanas y de poblanos, pero sobre todo con la convicción de que se haga en nuestro formato como mujeres, en nuestro formato como jóvenes, en nuestro formato como personas que estamos apostadas a un proceso de cambio profundo, es decir, de servir en la transformación de nuestro país, de servir a la patria, de servir a las y a los demás. Y bueno, el armarse de valor para hacerlo en su esencia siempre es algo que incomoda, sobre todo a quienes creían que les pertenecía a la política. Y ahí me refiero a quienes llevan años en la política tradicional, pero conforme vas avanzando y sobre todo pues en la política históricamente habían sido más hombres los que estaban ahí, les preocupa cuando empiezan a ver cómo las mujeres vamos ocupando, ganando esos espacios de trabajo, vamos dando los resultados, vamos demostrando que nunca se trató de falta de capacidad, sino de oportunidades para demostrar de qué estamos hechas las mujeres, de qué estamos hechas las y los jóvenes. Y bueno, pues eso le preocupa a cualquiera, sobre todo que le cuesta trabajo reconocerse, aceptarse y fluir en su propia esencia. Y sobre todo los que no están muy bien en los números, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, esa va a ser otra cosa, que Morena hace encuestas para ir definiendo, por eso muchos compañeros, muchos perfiles, y no solamente dentro de Morena, sino de otros partidos, están constantemente haciéndose sus mediciones, ¿no? De encuestas. Ay, ya me había espantado. Algunos hacen también otras mediciones de fondo. Porque es con ese sistema patriarcal que estamos evidenciando y que estamos buscando desmontar desde todos los espacios, ¿no? Porque también es una realidad, eso de tener que estar poniendo el uso de la fuerza o la prepotencia sobre las o los demás, es algo que tiene que ir acabando. Y bueno, decía yo de estas mediciones porque hay compañeros y compañeras dentro de Morena o dentro de otros partidos políticos donde, es que yo no confío en las encuestas.
Quien no confía en las encuestas lo dice porque no le favorecen las encuestas. Así de fácil. Porque no van ganando. Y yo doy testimonio de que al menos las estrategias que se hacen dentro de Morena, con este formato, con esta manera de medir la congruencia, la convicción, funcionan. Pues ese fue el mecanismo por el que tuve el honor de ser electa primero por parte del partido en 2018 y después por parte de la confianza de la ciudadanía, y en 2021 fue el mismo mecanismo. Así es que yo, además de que soy institucional, confío y doy fe de que funciona ese modelo de medición y de selección. Oye, y vemos que andas bien movida por todo el estado. Y yo de repente un día nada más abro mi Twitter y veo a Claudia Rivera promocionando Chila de la Sal, ¿no? O Zapotitlán de Méndez. Conociendo Chila de la Sal. Y ayudando a los poblanos a que conozcan. Recolectando la sal, así como sal con aroma de mujer. Y no había visto cómo mi cabello va haciendo así. Vuela así con los aires de la Mixteca. Platícame, andas por todo el estado. Recorriendo los 217 municipios por varias razones. Bueno, primero, el proyecto de transformación que se impulsa se tiene que hacer desde todas las trincheras, con encargos y sin encargos. Eso ya lo deberíamos de saber todas y todos, ¿no? Sobre todo los que estamos ahí sumadísimos en esta apuesta de consolidar la 4T en nuestro país. Y bueno, la mejor manera de hacer un diagnóstico y de tener claridad de qué es lo que necesitamos, dónde se tiene que invertir con mayor profundidad, dónde se tiene que abatir las brechas de desigualdad, qué talento y qué ventajas y qué fortalezas tiene nuestro estado, cada región, país, es yendo a campo, es caminando, es tocando no solamente puertas, sino tocando conciencias, porque aquí necesitamos de todas y de todos colocando su granito de arena, porque es la casa de todas y de todos el Estado. Entonces, una de las tareas que tengo por parte de la estrategia nacional de Morena es tener un diagnóstico claro de la situación que guarda nuestros territorios. En el caso del Estado de Puebla, conocer las características que en este momento tienen los municipios, las ventajas que como región, como agrupamiento de municipios, tienen también las zonas. Tenemos productores, agricultores, ganaderos, ganaderas. Me estoy muy impresionada de ver todo el talento de mujeres que hay en todo el territorio. Históricamente hemos estado ahí. Fíjense, esa también es otra dinámica de la política tradicional que machista estamos desmontando, ¿no? Las mujeres han estado o hemos estado en los comités de colonias, de barrios, en los comités de madres cuidadores de familia, en las escuelas, en los comités religiosos, en las iglesias, en las comunidades donde haya, en los patronales, en los ejidatarios, pese a que no siempre tuvieron las mujeres el derecho a heredar también los ejidos, pero participando, ¿no? Siempre hay activa, siempre convocando y organizando. Pero en la política tradicional, la mayoría de los políticos, sobre todo hombres, es convoco a las mujeres para que ustedes que son organizadoras, ustedes que jalan gente, me ayuden a llegar y cuando yo llegue cambiaré las condiciones de todas. Pero esa es la política tradicional. Qué distinto, fíjate, en este relevo generacional al que le ha apostado Morena, que compañeras y compañeros, sobre todo las mujeres, que siempre han organizado, que siempre han estado activos, acompañémonos a defender y a ganar esos espacios que por derecho nos corresponden. No esperemos a que llegue alguien, vayamos y peleemos esos espacios en el territorio, que la búsqueda del caminar tuyo, el caminar mío, el caminar de todos nosotros nos permitan no solamente buscar un espacio, sino garantizar que lleguemos en las diferentes trincheras a representarnos. Eso también es una manera de cambiar la forma de hacer política, de reconocer en presente la fortaleza que tiene la ciudadanía, porque si no, se corre el riesgo de caer en esto que decías, ¿no? Ahí llegan y después se olvidan de todos, pero ¿qué tal si entre todas y entre todos luchamos y llegamos? Y llegando, desde el caminar se van cambiando las formas de integrarnos como equipo. Y llegando, pues con mucho más razón, aprovechar la inercia para transformar las condiciones de vida de las mujeres. Aparte, históricamente, las grandes movilizadoras del voto en el norte, en el sur de la ciudad, tú sabes que son las señoras, las mujeres, y son las que nos van a hacer bulla en los eventos, y las gritonas, y las que llevan a los vecinos, y las que se les ponen al brinco brinco a los políticos. Y las que piden, oiga, mi calle, mi cachito todavía no me lo pagué,
alimenta, oiga, todo eso. O sea, la verdad es que es eso. Hasta los maridos luego, cálmate, vieja, cállate. Porque viene esta te ves manía mal. de anular a las mujeres, ¿no? O sea, es una cosa que yo siempre he criticado y que yo creo que ese es... Ya te voy a ese es el censurar tema. cada vez que me digas cállate. Pero- Tienes razón. Pero tú no eres mujer biológica, perdóname. Pero eres nuestra cuota de género, amigo. Ya no te preocupes. Aquí pura bandera arcoíris, ya sabes. Pero, y por cierto, en este tema, aparte tú abanderaste causas que estaban olvidadas, como tú dices ahí, estaban ahí pero estaban anuladas, o sea, gracias a ti tenemos esta glorieta que es una, pues se enmarcó a una activista, a una gran activista, Agnes Torres, ¿no? Y después de eso vino la ley de Agnes, y después de eso vino el empoderamiento de la comunidad, ¿no? O sea, creo que hasta la fecha pues no ha sido posible, ¿no? Que se retomen las prácticas que se quedaron en algún momento contigo en temas de movilidad, en temas de igualdad, ¿no? O sea, y eso fíjate que sí me gustó. Bueno, de hecho, antes le caías re mal a la tía Mundi. Hasta que me empezó a ganar, Hasta que me conociste. Hasta hasta que que la me conocí. conociste. Porque también eso pasa. A veces nos terminamos quedando con la narrativa de lo que alguien más dice. Pero cuando nos logramos conectar, cuando nos logramos ver a los ojos, cuando nos logramos hablar como lo estamos haciendo en este espacio, en este foro, porque esa es nuestra fortaleza, nuestro potencial que tenemos todas y todos los personas. Nadie nos puede empoderar. Tenemos un poder natural todas y todos. Pero a veces los vicios sociales, esas barreras, esos estereotipos, limitan que nos mostremos como somos y que realmente aprovechemos esa fuerza que tenemos. El proceso de transformación le apostó, y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un gobierno humanista. Y el gobierno humanista es poner a las personas en el centro de las tomas de decisiones, pero también de garantizar las continuidades de esas transformaciones. Las ciclopistas que se hicieron, que además fue un récord histórico, desde que se empezaron a implementar ciclopistas en la ciudad de Puebla, nos tocó hacer a nosotros más de 50 kilómetros. Un récord que nunca ninguna otra administración había hecho. En medio de pandemia, con una deuda histórica que nos habían heredado, que por cierto la pagamos al término de los 3 Con años un de la gobernador que no administración. acaba de chingar. También eso es cierto, Va, ¿no? pero con perdón al gobernador en difunto, contra, ¿verdad? con un No, gobernador pues, en sí, contra, sí, no. con un gobernador en contra que hizo persecuciones a muchas personas, y también en el caso del municipio que nos tocó a nosotros administrar, dirigir, coordinar, fue una situación, bueno, todas y todos lo saben, esto ya no es algo oculto, se fueron dando cuenta, algunos quizás no sabían las razones o las magnitudes, pero todos observamos y estas tareas de las ciclopistas, como te decía, vinieron por mandato popular, es decir, los colectivos al escucharse les dijeron esto necesitamos en la ciudad, porque miren, y entonces construyes la planeación y destinas el recurso que es de todas y de todos para hacer esas tareas que van a beneficiar a todas y a todos. Se quejaban con horror de la volardiza, pero la neta es que gracias a los volardos no nos están matando, o sea, ahí están, sí, pues son estos, no son feos, no son bonitos, pero ¿saben qué? Yo prefiero que esté esa cosa a que me atropelle, porque aparte somos cafres. Los O a empezaron que a quitar. atropelles a alguien. Porque luego, ¿qué crees que se pasa? No es Se ha llevado los volardos. ¡Qué bárbaro! No, que yo lo no me he reponga. llevado volardos. Que lo reponga. Me va a decir aquí, eso es daño en propiedad ajena, yo nada, Sí. es un delito, Y es yo un no me delito llevo también. ningún volardo. Si alguien se lo lleva, tiene Tiene que reponer, pagarlo. por favor. Pero fíjate, esa infraestructura de movilidad urbana, guardapeatones que facilitan el cruce peatonal, las personas con discapacidad, los abuelitos, las personas con mascotas, los niños. Hay niños que van y vienen a sus escuelas solos, no todos tienen la oportunidad de que sus papás o de que alguien vaya por ellos, y que tengan en sus vialidades la posibilidad de transitar, de moverse con esa seguridad, pues era importante. ¿Qué hizo este nuevo gobierno? Pues conservador, ¿no? Y que ostenta el PAN, porque también es una realidad de empezarlos a quitar, porque eso beneficiaba políticamente. ¿De verdad los empezaron a Los quitar? empezaron a quitar, fueron las primeras semanas lo que empezaron a hacer en la zona del centro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Así, hashtag con mis ahorita volardos, no. estamos observando cómo se duplicó prácticamente el número de accidentes viales y de muertes por atropellamiento. O sea, cuando hacemos conciencia de lo que representa ese volardo al que le hizo una presión política, y que una autoridad miope como la que tenemos en este momento del PAN dice lo quito, y que entonces se refleja en que se duplique la tasa de accidentes y la tasa de mortalidad por atropellamientos, es una brutalidad. Eso es algo que debe tener claro. ¿Qué representó cuando me tocó aplicarlo? Pues una presión política, pero
la razón la asistía a la ciudadanía. Esa política fue diseñada desde la ciudadanía y cuando lo haces con la ciudadanía puedes entonces garantizar que se va haciendo una recomposición del tejido social y vas cambiando y vas modificando las inercias de una política tradicional. Tiene un costo, sí necesitas tener un valor, una determinación, porque tampoco es fácil, tampoco les voy a decir, ay no sentía yo nada, no, si se siente feo porque te afectan a tu autoestima, que se estén metiendo con tus contigo, aspectos con tu físicos, con tu familia, con que temas si con la personales. pareja. En lugar de hablar de si funciona o no funciona esa política, cómo se está distribuyendo el recurso. Ay, se acabó la deuda pública, qué bueno, y entonces ¿qué vamos a hacer con esos ahorros? ¿Dónde se van a invertir? Las juntas auxiliares, que fue lo que estuvimos haciendo nosotros. Entonces, sí hay un modelo muy diferente. Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha apostado a un gobierno humanista que tiene que ver con esto. Hablar de los derechos en nuestra diversidad era fundamental. No se quería aprobar por parte del Congreso del Estado el matrimonio igualitario en el Estado de Puebla. Recordarán, tuvimos la oportunidad desde el ayuntamiento de garantizar que no hubiera, que el matrimonio igualitario sí se pudiera dar en las juntas auxiliares que tienen registros civiles, es decir, en el territorio municipal de Puebla se aprueba que se puedan llevar a cabo. Y vamos a San Baltasar, Campeche, a la y en estas San zonas Sebastián de comunitarias, Aparicio. ¿no? En la que hizo... 17. pues Sí. la Maite, que nos hizo la Maite Maite, nos hizo un montón de La modas Maite. comunitarias. La hermana de Claudia. Mi hermanita que me acompañó. Mi De un Hola. encanto Ahora. aparte, Maite. Bueno, un super corazón para tener todos Oye, los casos. Maite, separados. Maite ahora está certificada para ser operadora de vehículos ¿Pesados? de emergencia, ambulancias, es de Yo las se me imagino como Maite Maite la la trailera. No, ambulancias. Muy bien. No, pues, está apoyando igual de manera altruista en la Cruz Roja. Entonces se ha tomado las capacitaciones y las certificaciones y es de las pocas mujeres que está en estos momentos con la certificación de operación. Aguas, Gustavo Salvatori, agua. Oye, pero no manches, yo pensé que Maite ya era como Eric Estrada, John en el trailer. No, es ahora, es casi, urgencias. PR. Oye, ahorita platicabas de un tema ahora sí que con mi cabecita de algodón, con Andrés Manuel López Obrador. Hubo y hay todavía intereses por ahí en marcar o en generar un encono, en decir Claudia, y no solamente Claudia, el grupo de Claudia, la familia de Claudia. Es Claudia. Es Claudia, o sea, yo creo que es por eso. Pero quieren marcar como si hubiera una diferencia, un pleito, un problema contigo y Andrés Manuel cuando sabemos que, pues, si alguien hablaba directo con la cúpula eras tú, ¿no? Doña y Luis. Doña Elo, ¿no? Doña Elo, sí, Entonces, claro. ¿qué crees que quieren hacer ahí como para dividir? Porque hay pocos personajes, dijeron que por ahí la palabra clave son tamalitos de chipilín, y hay poquitos, bien poquitos, que comen los tamalitos con chipilín, entre ellos tú, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay o quieren hacer como un encono contigo y con Andrés Manuel López Pues Obrador? no lo sabía ni siquiera que ocurría. O sea, Sí, eso sí. hasta ahorita me lo estoy enterando porque la mayoría de las personas que me encuentro siempre me preguntan, oye, cuando veas al presidente me lo saludas, y yo siempre hago llegar, si no lo veo, siempre hago que lleguen los mensajes. Las En la solicitudes, cúpula todo eso lo O que sea, veo. sí lo ves, sí ves al Pero, presidente. a ver, pues me toca hacer a mi parte de ese relevo generacional. Yo junto con otras compañeras y compañeros nos toca nacer de este movimiento, de este proyecto. Ujú. Nunca pertenecimos a ningún otro partido político, sino nuestra influencia principal o digamos que nuestro eje en la manera de enfrentar a los poderes fácticos, de combatir la corrupción, de conducirse con rectitud, de hacer trabajo casa por casa y en todo el territorio, pues lo aprendimos con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él sabe, tiene identificado, él sabe todo prácticamente, él Sí, se entera sí. de todo lo que va En pasando. ojos en todos lados. Sí, es la realidad, se entera de El todo tercer lo que ojo. pasa en el territorio y también tiene identificadas aquellas compañeras y compañeros que nacimos de ese movimiento y eso le llena de orgullo cuando ve que nos mantenemos con esa contundencia, con esa Y que determinación y que seguimos. A ver, una de las principales problemáticas que me tocó enfrentar ya en temas de seguridad, hablando de los proyectos. Saludos que a hay, la tía Lulú, adorada. ¿Qué tal el trabajo? Muy buena chamba, la neta. Y hablando de números duros, de datos duros, de números reales, de cifras
que nos miden o que nos evalúan a todas las administraciones, que son las oficiales. Así no importa si eres del PRI, del PAN, de Morena, es el mismo indicador. En materia de seguridad, la estrategia del presidente es un trabajo coordinado, que cada institución municipal, estatal o federal que se encargue de limpiar la corporación, de fortalecerla, de capacitarla, de que cumplan la ley, de equiparla y que se haga un trabajo coordinado para hacer mayor presencia y sobre todo eso permita una disminución en la incidencia delictiva y se suma con las tareas de bienestar y con las tareas de coordinación con los ciudadanos, es decir, vecinas y vecinos organizados en comités construyendo la paz. Que se escuchan, que los escuchen. O que se ven, que reconocen. Termino con esta parte. En esa tarea, yo doy testimonio de que la estrategia del presidente funciona. ¿Cuál fue un tema que tuvimos y fue una problemática en la comunicación y la coordinación con el gobierno del estado? Sí, fue cuando me quisieron imponer a perfiles que estaban vinculados en procesos de investigación con Genaro García Luna. Y esa información nos las hicieron saber tanto al gobernador como a mí. Cuando nos dan esa información, yo le digo, pues no vamos a poder aceptar que lleguen estos, no solamente los que ya habían llegado al estado, sino los que quería que se impusieran dentro de la del estructura. municipio. ¿Y te lo quería imponer Barbosa? No, de hecho me lo hizo por escrito me a ver, entregó dinos su nombre, ¿quién era? donde me Sí fue público, yo no. sí, me dio por escrito que me instruía para que removiera a la secretaria de Seguridad Ciudadana y nombrara yo a otra nueva. a otra persona. Acuérdate Pero que antes de que nombrara a esta otra mujer, a quien le estaba proponiendo era Ardelio Vargas. Ardelio Vargas Forzado había estado en relación con varias tareas que desarrolló Genaro García Luna, desde migración, desde seguridad, desde las aduanas, en las problemáticas de Atenco. Es decir, pasaron por el panismo, pasaron también por el prismo con Peña Nieto, fueron parte del morenovallismo. Bueno, a ver, el gatopardismo, pues es una realidad. Entonces los perfiles son los que querían que se ocuparan de la seguridad en nuestro municipio y pues eso no iba a ocurrir. Entonces, por mi parte estaba mucho más que claro, la seguridad no se negocia. Se tiene que hacer una práctica, sobre todo pensando en la ciudadanía. Imagínate, si me tocó hacer a mí un juramento, desempeñarme leal y patrióticamente, ¿con qué cara iba a decir la señora? Me están imponiendo estos perfiles y hay que estar bien con el gobernador. O hay que decirle, sí señor, es no señor, por estas razones y por estas razones. Esos son una super jugada política. Oye, pero... ¿Te acuerdas? La del Cabildo. Pero mira, qué bueno que... A ver, sí. ese Barbosa sí era el angelito de lo peor. Es más, ya no sé si ver para arriba o para abajo. ¿Dónde está ese angelito de lo peor? No, te van a venir a jalar las patas, yo. Que venga y que me jale las patas, chingado. Miren, si no pudo antes, no podrá. Bueno, pues esa es una realidad, tienes toda la razón, porque... aunque muchos medios de comunicación, muchos investigadores de todo lo que estaba pasando sabían de esto, todavía podía haber dudas por parte de la ciudadanía. Pero fíjense lo valioso de actuar en congruencia, de actuar con esa determinación y no con la vieja práctica de la política tradicional del sí señor, sí señor. 8 meses después de esa decisión, él mismo tuvo que salir a reconocer que Ardelio y que el que había traído de secretario de Seguridad de Chiapas, todos esos eran parte de la misma palomilla, del mismo grupo relacionado con Genaro y que ya estaban con órdenes de aprehensión porque sí habían hecho un desmán en la Sierra Norte. Y es cierto, a ver, ahora que estoy haciendo el recorrido en los estados, observo con tristeza, pero también con frustración y con mucha indignación, prácticas nocivas que se fueron desarrollando ahí en nuestros municipios. Ahora hay que erradicarlas, hay que desmontarlas completamente. Pero ahora imagínate, en ese momento todavía ni siquiera estaba la detención de Genaro García Luna, solamente teníamos la información. Hoy no solamente fue detenido, sino fue sentenciado. Imagínate con qué cara le dirás a la ciudadanía, pero eso sí, la autoridad municipal que tenemos en este momento del PAN sí estuvo en su momento relacionada con Genaro García Luna porque vino con ese morenovallismo, incluso las fotografías están ahí de esas camaraderías, esas complicidades. Dices Genaro García Luna y me das escalofrío. Y eso que estamos así como además es el enemigo público ahora número uno de la federación. Pero, mi Clau, yo te quiero preguntar, a ver, ¿te deprimiste después de salir de la presidencia municipal y de haber perdido en la elección de 2021? Y también, ¿eres como el América?
O te quieren o te O te aman odian. o te odian. Tienes un montón de haters. Oye, las Chivas, o el Puebla. Échame la mano. No, porque el Puebla, con el Puebla aunque gane, dice, ¿no? No. Aunque pierda. Pues las Chivas. No, que gane, porque nunca gana. Pero, ¿a qué le atribuyes que haya, o sea, mucha gente Amor-odio. que dice, no, pues es que Claudia hizo un pésimo gobierno y demás? Pero te ubican. Y te ubican. Y además, pero a mí me sorprende porque en el interior del estado te quieren un chingo. Sí, El en el interior del morenismo. estado. En el interior del estado saben que no permitimos que Genaro García Luna, y así me lo dicen, a mí me ha sorprendido cómo tienen esa presión. Y también me han dicho, oye, ¿cómo le hiciste para pagar la deuda que nos habían heredado? Si el municipio de Puebla pudo, entonces nosotros tendríamos que tener una mejor vigilancia. Es decir, sí tienen un contexto diferente y además me ubican abanderando las causas sociales, defendiendo sin titubear los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de la infancia, porque además también fue algo que lo que quisimos impulsar, que se dejara de ver a las y a los jóvenes, a las y a los niños como el futuro, sino como el presente, ahorita. Y yo creo que varias razones, ¿no? Aquellos que tienen una versión diferente. Uno tiene que ver con la campaña de golpeteo y desde el prestigio que se me hizo desde Casa Aguayos, del Congreso y desde la oposición. Desde todos lados. Porque había un amaciato también, desafortunadamente lo tenemos que decir así, había una complicidad con estos grupos panistas y con, pues en ese momento, quien estaba representando pues en Morena, pero que no abanderaba los principios de Morena, porque también esa es otra cosa que vimos, no lo digo yo, lo fuimos observando todas y todos. Esa campaña de golpeteo de desprestigio muy parecida a la que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, del peligro para México, del que no sabe, del que se pelea con todos, también es una resistencia de esos grupos de poder político, de esos grupos de poder fáctico, que no quieren que la sociedad organizada lleguemos a ocupar esos lugares, que no quieren que las mujeres lleguemos a ocupar esos espacios de tomas de decisiones y de representación popular, porque también eso es cierto, quieren en esta perversidad llevarte a que reconozcas que lo hiciste muy mal. ¿Por qué lo hiciste muy mal? Pues porque no sabía, no pertenecía a la política. Y entonces es como, ven, que vengan los políticos que sí saben, los que sí acuerdan en lo oscurito, los que sí negocian. Y ese es el principal reto que se le va haciendo cuando vienes a cambiar esos paradigmas, hacer un cambio de régimen, hacer un cambio de raíz. La otra parte, el de que las mujeres vayamos llegando a esos espacios, ¿no? Porque también esa es otra narrativa muy particular. A ver, a mí en la campaña de 2018 se me quería exigir que saliera yo a golpear con temas personales, a denunciar, pero aunque no sean ciertas las cosas, tú sales y le inventas cosas a la candidata del PAN en ese momento, ¿no? Y obviamente no lo permití. Si vengo como secretaria de diversidad sexual, si vengo defendiendo las causas de las mujeres, ¿cómo me voy a prestar para que me contraten para ir a golpear a otra mujer? Yo lo que sí podía hacer son contrastes de la oferta política que estás ofreciendo esta persona con la que estamos ofreciendo nosotros como partido. Y ahí sí me puedo meter de lleno. Y no importa si eres mujer o hombre porque nos vamos a lo técnico. Pero cuando quieren cosas vulgares, grotescas, de querer utilizar a las mujeres, de querernos utilizar a nosotras para que vayas y golpees a otra mujer, aunque le inventes cosas, aunque le inventes con tal de dañarle su creatividad, eso es no solamente algo mezquino, sino es algo que nos daña como sociedad profundamente. Desafortunadamente siempre hay personas que se alquilan para eso, pero es algo que hay que quitar. Eso era mucho del angelito del Opior. Pero platícanos. Oye, hablando de estos temas. De confesiones. Sí. Todo era público, solamente que a veces no se quería escuchar. En tu primer año, ¿tú admitirías que hubo una curva de aprendizaje que fue lenta, fue complicada y que dijiste, ay, y ahorita si te enfrentaras de repente a un nuevo periodo, te volvieran a poner Puebla Capital o te volvieran a poner en otro ejercicio público, ¿tú admitirías que entonces en el primer momento sí hubo como un problemilla de arranque, la curva de aprendizaje fue larga? Siempre hay una curva de aprendizaje. Nadie tiene experiencia hasta que no se desempeña en esa posición de la cancha. Nadie nace sabiendo, pero además no vas a tener experiencia hasta que no ocupas ese encargo. Exacto, ¿no? Quien llegó de gobernador, de copresidente, nuestro propio presidente no tenía experiencia como presidente, nunca había ocupado esa posición. Era muy buen candidato. Sí sabía ejercicios de gobierno, sí sabía la parte política y la parte administrativa, ya había tenido un encargo de responsabilidad, pero
es diferente la posición de la presidencia y así va ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto que lleva una curva de aprendizaje. En esas curvas de aprendizaje vas implementando las estrategias que vas diseñando. Algunas van siendo asertivas, algunas van teniendo errores. Y eso, los errores, fíjate que eso también es algo que tenemos que aprender a decirnos con mucha claridad. Los errores son parte de la implementación de las acciones, son parte del acierto, nunca completamente el cambio en la manera de hacer el ejercicio de gobierno, de hacer y de tomar ese liderazgo dentro de las funciones de gobierno. Y bueno, me toca ser la presidenta municipal, hay esa curva de aprendizaje porque además recordarán que implemento el primer gabinete paritario. Ajá, sí, y sí, una sí. de las resistencias que me decían es que no hay mujeres. Somos más de la mitad de la población, compañeras y compañeros, les decía yo, ¿cómo no va a haber mujeres? Es que no hay, es que, ¿con qué experiencia? Y ese es otro vicio que tenemos en la sociedad. Talento, capacidad, convicción, vocación de servicio público, tenían muchísimas compañeras, solamente no habían tenido la oportunidad de demostrar de que estaban Pues sí, hechas. de ese gabinete salieron buenas mujeres, ¿no? Mi Lisa Cebes, mi tía Lulú tan De buena, muy seguridad, chingona. ¿qué tal? Catalina en gobernación, gobernación. Primero la Secretaría de Igualdad, en crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Yo quiero ponerle el dedo en la llaga. Ay, En un tema, ahora que dijeron nombres. Bueno, ahora ¿Hay traidores o no hay traidores del grupo? hay personas que traicionan, sí, por supuesto, pero ¿sabes qué? Las personas que traicionan, no me traicionan a mí, no traicionan el proyecto, se traicionan a ellos mismos, porque se dan cuenta que no son lo que decían ser, que no tienen lo que tenían tener y que no hacen lo que decían hacer. Esas son las traiciones. Pues Sorbito de café, perdón. Bueno, Sorbito. Sorbito de... Tú Ay, chúpale a tu señor. Pepito porque... Ya Ya se me acabó del nervio. Ay, a ver, ¿Eh? preguntas rapidísimo. A ver, Vamos a ver. Vamos a ver, pregunta muy, rápida. muy concretas. si se asocian, no sabes si se asocian. ¿Ya salió el barrio de tu cuerpo o sigue siendo barrio? Soy 100% barrio. ¿Te has besado con una mujer? No. No, espérame, sí, con mi mamá. Ay. ¿Sigues jugando fútbol? Sigo jugando fútbol. ¿Con qué personaje de Juego de Tronos te identificas y por qué? Ay, ¿puedo decir varios o solamente uno? Aria. Aria. ¡Ah! Chingón de Por eso corazón. amo a mi Claudia Rivera. Mira, yo tengo mi lista. No, ya. El principal ya fue. Pero ven, Pero acabó Vélez. con la crisis de hielo, acabó con la Con oscuridad. todo. ¿Ves? Y otra pregunta rápida. Ya se quedó. Ya se acabó. Oye, pero fíjate que vamos a tener entonces todavía muchas noticias de Claudia Rivera, por lo que veo. Muchísimas noticias, muchísimo trabajo, porque esa es una manera también de ir rompiendo esos paradigmas. Mira, se preocupan compañeros porque en una política tradicional piensan que el poder político radica en esos padrinazgos o compadrazgos. Pero les decía yo al inicio, el poder lo tenemos de manera natural las personas. Y ese poder lo aprendes a desarrollar conforme te vas conociendo, manejas tus emociones, porque la inteligencia más eficiente y que a la que tenemos que enfocarnos en su desarrollo es la inteligencia emocional. Cuando te conoces, sabes que no dependes de que alguien te diga sí, ve o no hagas, sino tú fluyes y lo haces porque te involucras en las cosas que le van a generar bienestar a tu espacio. Y esa es una de las características que tengo. Así lo aprendí en campo, a no estar esperando que me digan, oye, comídete a hacer esto, sino involucrarte y hacer las cosas. Mi mamá desde chicos nos decía, no me pertenecen a mí, no son mis hijos para mí, le pertenecen al mundo. Son del Y pueblo. Así me decía, le pertenecen al mundo, así es que disfrútenlo, agradezcanle a la naturaleza y acomídanse a hacer siempre cosas buenas por su país, hagan patria, ¿no? Y fíjate, lo decía de una manera para que no tuviéramos ese apego, para fortalecer nuestra autonomía, y te das cuenta que se vuelve parte de una realidad para hacerte responsable en el ejercicio de tus derechos, pero también de tus obligaciones como ciudadana y como ciudadano. Y cerrando esto que me decías de la experiencia que me tocó
adquirir en la administración. Fíjate que ahora, paradójicamente, y me lo hacían saber desde el nacional, ahorita que estoy apoyando, dando cursos de formación política para aspirantes a presidentes y presidentas municipales, a síndicas y a síndicos en diferentes estados del país, que si ya había hecho conciencia de que de los compañeros que han levantado la mano para competir por la gobernatura, y yo soy ahora la que, si bien llevo menos años en la política, soy la que más experiencia tiene, porque soy la única que administra, que ha sido de la cuarta ciudad más grande del país, y con la administración o dirigencia de una plantilla de trabajadores y trabajadoras de más de 8,000, ¿no? Entonces, pues cuando lo ves de esta manera, es cierto, ¿no? Ahora hay una experiencia que no tiene ninguno de los otros compañeros que han levantado la mano. Y bueno, también esa es otra enorme gratitud que le tengo al Movimiento de Regeneración Nacional. Si no hubiera nacido gran movimiento, que es el movimiento social más grande de América Latina, consolidándose hoy como partido político, pese a que tuvimos muchas, y yo me incluyo ahí, dudas de que tuviera que convertirse en partido político, ¿no? Por las prácticas históricas que ya conocíamos de otras corrientes políticas y que no queríamos que ocurrieran en Morena. Y con la creación de este proyecto como partido político, tuve la oportunidad de ser una candidata, sin tener que estar ahí formada en la fila, ni en la entrega de dignidad o de trozos de dignidad en el camino, porque eso es una realidad. O sea, el de tener tu padrino, el de tener quien te va a ir impulsando, es ir soltando en el camino trozos de dignidad. Con este proyecto político, las y los ciudadanos que estamos convencidos de la transformación podemos participar, podemos inscribirnos, podemos levantar la mano y podemos hacernos útiles en la transformación. Así es que yo estoy muy agradecida con estas reglas del juego, porque es las que me han permitido no tener que estar en la fila de 20, de 30 años y entonces estar dando esas componentes. O sea, yo tengo muy claro el objetivo, y el objetivo no es una aspiración personal. Yo estoy inspirada en un proyecto de transformación. Es un proyecto mucho más grande que cualquier aspiración personal, así es que estoy convencida de que voy a seguir siendo útil para el desarrollo y la transformación de mi estado y de mi país. Y existe un factor que también tiene encima de los otros candidatos. Juventud, señores, y no es un asunto de edadismo. Cuando platicábamos, y creo que una vez lo publiqué en una columna, pero lo platicábamos con Jonah justo cuando decíamos, bueno, si Claudia perdió en esta, no hay problema porque es joven. Y dos, no tiene estos vicios de la vieja política, ¿no? O sea que si nos podemos a competir en positivos y negativos con los otros precandidatos o aspirantes o suspirantes, híjole, ¿no? O sea, y juventud, ¿no? O sea, si no compiten en esta, competirán en la otra y en la que otra. Y hay rato, y ahora los bloques de género nos ayudan. Esa va a ser otra realidad. En 2024 se compiten 8 estados, la Ciudad de México. Bueno, la presidencia de la República, que dicho sea de paso, en toda la historia de que tenemos el derecho al voto, 5 mujeres han levantado la mano, ¿no? Pero es la primera vez que hay una posibilidad real de que una mujer pueda gobernar nuestro país. Y también es Claudia. A nivel estatal son 8 estados más la Ciudad de México, es decir, 9. Por ley de paridad, todos los partidos tendrían que proponer en 5 de esos espacios, que 9 es un número no, entonces tiene que privilegiarse la participación de las mujeres. En 5 de esos tendrían que ir encabezando mujeres. Al día de hoy, pues en los 9 han levantado la mano hombres, ¿no? Necesitamos la participación y la presencia de mujeres, porque 5 de esos que han levantado la mano, en 5 de esos estados no van a ir los compañeros. En 4 estados irán solo hombres. Solamente hombres. Entonces, pues ya pueden ir analizando ahí quiénes están más posicionados, quienes llevan un trabajo político mucho más activo en esos estados que se van a competir para 2024. Pero algo también relevante que tenemos que hacer es tener claro que nos toca cerrar filas a todas y a todos en este proceso. Cuando les digo que el darle continuidad al proyecto de transformación es dejar de lado aspiraciones personales y pensar en lo colectivo, es una realidad. Porque si bien habrá una contienda interna,
al final de cuentas se tiene que cerrar filas con quien vaya a encabezar las tareas, ¿no? Si a mí me preguntan, pues yo esperaría que si se define que es mujer y las encuestas, como hasta ahora lo indican, me favorecen o me dan la oportunidad de ser reconocida como la mujer de Morena más conocida en el Estado, que defiende los principios del proyecto de transformación, que tiene la convicción de defender los derechos de las mujeres, de combatir la corrupción, etcétera, etcétera. O sea, los reactivos que va midiendo Morena, pues que los demás compañeros cierren esas filas a favor de esa transformación, porque ahí vamos a tener que ver la congruencia con la que nos vamos ofertando en la parte política. A mí me suena que mínimo, así, pendejito, un Senado. Yo digo, mínimo, así, leve. Pero es mi pronóstico. Ya después vemos qué tal. En 2024 veremos. ¿No? Vamos a verla. Yo creo que vamos a verla. Mira, al final de cuentas hay etapas, o va a ser parte del proceso, etapas en el proceso que no van a depender de mí. Uh-huh. Las que sí dependen de mí completamente y en las que estoy convencida es que yo debo de cumplir todos los requisitos, de que yo debo de seguir haciendo trabajo de campo, conocer todo el Estado, de que yo debo de ir cerrando filas con todas las compañeras y compañeros, sobre todo en aquellos municipios donde los han hecho a un lado, donde llegaron de otros partidos políticos y aunque ya estaba ahí mi compañero que llevaba años trabajando, lo hicieron a un lado. Ábrete a las compañeras que las han invisibilizado, porque me tocó en 2018 y 2021 escuchar a compañeros decir, es que no hay mujeres, ¿no? Entonces eso no me lo puedo permitir que vuelva a ocurrir en este proceso. Por eso también es otra de las tareas en las que estoy acompañando, para impulsar, para acuerparme con otras compañeras sobre todo y ayudarles para que estén ellas preparadas y se sientan listas como servidoras públicas, como candidatas en la contienda política, como activistas sociales y como empresarias, porque ya hacen de por sí actividad productiva, empresarial, pero a veces les cuesta trabajo reconocerse como ese activo. Entonces, esa es otra de las tareas en las que estoy comprometida y no me intranquiliza y procuro que no me distraiga el pensar si es esta posición o la otra posición. Yo tengo claro que mi estado necesita mejorar sus condiciones de vida. No puede ser el estado de Puebla el quinto estado más pobre de nuestro país cuando tenemos tanta riqueza cultural, tanta riqueza en nuestro territorio, tenemos zonas tanto litio, dijeron por ahí. Tanto litio. Pues esa es una realidad también, ¿no? Toda la riqueza y sobre todo la gente, tenemos una enorme oportunidad, no podemos seguir estando en ese rezago, así es que estoy ahí apostada, estoy convencida y voy a ser útil para esa transformación en el estado de Puebla. Ya hasta le quiero echar una porra. Amigos, pues ahí tienen a nuestra Claudia Rivera, libertadora de cadenas, domadora de dragones, de gobernadores. Y de lo que venga. Oye, pues muchas gracias por venir, Claudia. Tenía rato que no la veíamos. Bueno, la veíamos, obviamente la hemos visto por todos lados, pero ya en vivo ya me encontró más cachetón, gracias a todos los nervios y a la última pandemia. Pero muchas gracias por venir y que siga siendo un pretexto para que nos visites más seguido, ¿no? Vamos a estar viendo cómo nos va en campaña, en pre-campaña y todo lo que venga, ¿no? Muy al pendientes de las encuestas. Muy bien, pues yo encantada, muy gustosa además de compartir con ustedes. Gracias por el café, me gustó mucho. Es que, vieras que me fui de boca ahorita que iba por el café. Toda la redacción se murió de la risa, pero bueno, muchas gracias por venir. Pero valió la pena, lo disfruté mucho y muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Y pues nosotros seguimos conectados, ya saben, en Periódico Central, en Página Negra, en Revista Rayas. Estamos en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y también sigan, ¿en dónde te siguen? Claudia Rivera. En todos lados. En todos, Rivera Vivanco, Claudia Rivera Vivanco, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Miren, también tiene su TikTok. Entonces, síganla y estamos pendientes por más información porque ya saben que la noticia no descansa. Bye.